Gracias por la invitación a este curso. Vamos a tocar fisiopatología de la isquemia cerebral. Sin embargo, si el tema da para hacer otras áreas, otras partes de este título, ya termino en la pregunta, de repente pueden preguntar para poder estudiarlo. Bueno, entonces seguimos. Bueno, el ictus o enfermedad cerebrovascular es un problema de salud pública, constituye la segunda en el mundo y en el Perú también, la segunda causa de muerte. En los últimos 20 años, del 85 al 2005, el CDC Perú, o OGE, que también le llaman, ha hecho un estudio y ha visto que es la segunda causa de muerte. Es del año pasado, el dato de septiembre. Primera causa de discapacidad, implicancias no solo con la persona, sino también en familia y en el macro, ¿no? Económicas, psicológicas. Es una catástrofe, ¿no? Muerte, básicamente es el problema. Segunda causa de muerte. También es una emergencia porque está en riesgo la vida del paciente y mientras más rápido lo llevamos, más se va a beneficiar de la terapia actual. Tiempo de cerebro, ¿no? Rápido, hay que llevarlo, hacerle que una imagen del cerebro también se dice, rapidísimo. Actualmente se está trabajando un poco en evitar la emergencia. ¿Por qué? Me refiero a la sala de emergencia. Si va en la ambulancia, digamos el SAMU, bomberos, ¿no? Y ahí hay un médico, una enfermera que le hace todas sus escalas, su glucosa, presión, bueno, le pone la vía, ¿no? Y ahí iría directo al tomógrafo, ¿no? Bypassea el área física en emergencia, y después del tomógrafo, si va para el tratamiento, ya se le hace en el tomógrafo o en emergencia. Esa es la idea, bypassear un poco el administrativo que puede demorar a veces la historia y todo de emergencia. Pero es una emergencia, y imagen del cerebro. Entonces, ¿cómo se clasifica? Básicamente, la clasificación es en isquémico y hemorrágico. Del hemorrágico no vamos a tocar, solamente comentarles que puede ir intracerebral o subaracnoideo, y el intracerebral parenquimal y ventricular, y el parenquimal lobar, profunda, troncocefálica y cerebelosa. Y el isquémico, que sí vamos a ver el mecanismo fisiopatológico, cómo ocurre, que puede ser global y focal. El focal es lo que vemos cuando están internados los pacientes, ¿no? Infarto cerebral o TIA, AIT, ataque isquémico transitorio. El global es como decir una isquemia, alguien que se ahoga, ¿no? O alguien que tiene un paro cardiorrespiratorio, una isquemia general. Pero lo común es focal, TIA e infarto. El TIA es cuando ataque isquémico transitorio no hay un daño, pero sí la función está mal transitoriamente. Puede ser como amaurosis fugaz, en el ojo, puede ser en la médula también, un TIA de médula, o un TIA en el encéfalo, lo más común, ¿no? Entonces, los pacientes tienen debilidad en el cuerpo, problemas para hablar, transitorios, lo más común es que duren menos de una hora, pero lo que caracteriza no tanto es el tiempo acá en el TIA, sino la lesión o no lesión. Si hay lesión, ya no es TIA, es infarto. Así se manda la lesión, el infarto, y el infarto se ve en la resonancia por difusión. Básicamente es un concepto clave que no hay que olvidarlo. No es el tiempo, es la lesión, el que dice infarto de TIA, ¿ya? Hay, aparte de esta clasificación general, otras más profundas. Por ejemplo, si alguien ya rotó en los servicios de neurología, el TOUS, el ASCOT, clasificación por causalidad, un montón de clasificaciones, pero como el asunto, la clase de fisiopatología, hay una clasificación de mecanismos de la isquemia, mecanismos fisiopatológicos de la isquemia. Es una clasificación
muy teórica, basada en el mecanismo fisiopatológico, no exactamente en la etiología, que es otra clase, ¿ya? Entonces, acá se divide en tres, ¿no? El trombótico, el embólico y el hemodinámico. El trombótico puede ser estenosis u oclusión, básicamente. Lo más común es que la estenosis u oclusión sea por una placa local, si es el problema del pequeño vaso, o que haya viajado de otro lado, un vaso más grande, como la carótida, por ejemplo. Embólico ya es como un coágulo, algo así. Se ocluye la arteria, ¿no? Lo más común es que sea del corazón, ¿no? Cardioembólico, dicen, pero puede ser también de otro lado, ¿no? Y hemodinámico, exactamente, aquí no es algo que ocluye, ¿no? Sino que es una disminución del gasto cardíaco, disminución del flujo sanguíneo, disminución de la presión. Esto básicamente lo que hace es, cae un poco la perfusión y no llega sangre, digamos, ¿no? a una parte del cerebro. Entonces, eso se llama hemodinámico por hipoflujo también. Esto es común cuando alguien tiene una estenosis de la carótida, entonces no llega y se da un infarto en unas zonas que se llaman limítrofes, ¿no? Entre los límites, entre arterias, entre el territorio de arterias. Ejemplo, limítrofe cortical ACM, ACA, ¿no? Cerebral media y anterior. El embólico lo más común que sea muy grande, ¿no? Cardiembólico lo más común, y el trombótico puede ser mediano, chico, ¿no? Dependiendo si es local o de otro lugar. Unos datos sobre el encéfalo. No pesa mucho, ¿no? Solamente 1.300 gramos, un poco más de 1 kilo, y por minuto reciben 1.000 mililitros de sangre. Es bastante si lo comparamos con otros órganos o sistemas. Recibe el 20% del gasto cardíaco. O sea, comparado con lo que reciben otros órganos, el encéfalo recibe mucho más, ¿no? Tiene un metabolismo muy rápido y básicamente es muy importante seguir manteniendo ese metabolismo activo allí, ¿no? Miren, por ejemplo, el corazón, ¿no? Es un órgano que recibe menos sangre, ¿no? Igual el riñón y el cerebro reciben mucha sangre, necesita mucha sangre para poder ser suficiente en su metabolismo. ¿Y cuál es el alimento del cerebro? ¿Qué debe llegarle, no? ¿Qué le llega al cerebro? ¿Cuál es su comida del cerebro? El oxígeno, más o menos 3 a 5 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral normal por minuto. La glucosa también, de 5.7 a 7.6 miligramos por 100 gramos de tejido cerebral normal por minuto. De esto se alimenta el cerebro. Y bueno, es muy importante que para que se dé todos estos procesos se mantenga una presión en cierto rango donde no haya un problema de disregulación. Y esos rangos se han visto que son de 50 a 170 más o menos las presiones arteriales medias. Son presiones muy altas, ¿no? Pero nomás es para mencionarles que hay un rango en el cual todo está autorregulado, pero si está más hacia atrás o adelante ya no hay una autorregulación, y ese es un problema, ya no llega la perfusión cerebral y puede haber isquemia. Acá, por ejemplo, lo normal es, por ejemplo, de la presión arterial media, en este rango de 50 a 170, la autorregulación es normal. El cerebro hace una especie de bumping ahí y lo mantiene el flujo constante, ¿no? Pero ya si es menos, no, y si es más, tampoco. Entonces, básicamente, hay una autorregulación, el cerebro se regula ahí. ¿Y cómo más o menos empieza la historia? Empieza cuando, producto de muchos factores de riesgo, presión arterial, diabetes, lipidemia, esos, digamos, factores de riesgo vasculares, estilo de vida no saludable, ¿no? No dieta, no ejercicios, y algunas otras enfermedades de los vasos sanguíneos, ¿no? Ocurre que se van cerrando los vasos, como acá. Esta es una estenosis, pero también puede cerrarse, ¿no? Y cuando se cierra ya hay un infarto, sea local, una placa, lo más común, o un coágulo que viene de otro lado, usualmente el corazón. Se cierra y ahí viene la isquemia.
Así empieza todo. Entonces, cuando se cierra una arteria, depende del tamaño de la arteria para ver qué tamaño de extensión va a tener el infarto o muerte del cerebro, de esa parte del cerebro, ¿no? Y ahí ocurren mecanismos como la trombosis, ¿no? Las plaquetas se agregan, forman ahí un coágulo y este viaja y obstruye el vaso, ¿no? Cuando obstruye el vaso, obviamente se muere esa parte del cerebro. Entonces, hay algunos umbrales de flujo, ¿no? Por ejemplo, el rango normal de 40 a 60 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Cuando hay hiperperfusión, mucha perfusión, más de 60, oligüemia de 20 a 40, y ya cuando está muriendo el cerebro, un umbral de 12, y a menos de 10, dicen, es muerte. Y ese es el infarto, menos de 10 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Acá es infarto, es zona ya el core, el centro, el núcleo de la muerte, digamos, ¿no? Entonces, un poco recalcando esos umbrales, que el flujo sanguíneo cerebral menor a 55 mililitros por minuto, hay alteración allá de síntesis proteica. Lo habitual es mayor de esto, ¿no? Y hay un poco más en la sustancia gris y un poco menos en la sustancia blanca, ¿no? Ya a los 35 hay metabolismo anaeróbico de glucosa, así empieza todo. Se acumula ácido láctico, ¿no? Acá. Y ya no son los procesos dependientes de oxígeno, agua, sino de ácido láctico, anaerobio. Luego, menor de 25, pérdida de actividad eléctrica neuronal. Si se sigue con electroencefalogramas, escuché la clase de la otra concha hace un ratito, se están haciendo como menos planos, ¿ya? Los electros, las ondas se pierden. Y si es menos de 10, ya se agota la energía que hay compensatoria, pérdida de gradientes iónicos y muerte neuronal, infarto. Así, más o menos es de acuerdo al flujo de sangre que llega. Hay algunos factores que influencian en el tamaño del infarto, ¿no? Son predictores, ¿no? Del tamaño del infarto, por lo tanto también de la gravedad del paciente, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de oclusión, ¿no? Mientras más tiempo esté ocluido, peor le va al paciente. Esto de acá, muchas veces, si nosotros hacemos rápido los tratamientos, como la trombolisis, por ejemplo, se disminuye el tiempo de oclusión, ¿no? El estado de circulación colateral, ¿no? No es muy común en pacientes muy mayores que tengan buena circulación colateral. Los más jóvenes pueden tener mejor circulación, pero también hay variantes entre uno y otro. Y a mayor circulación colateral, o sea, va por otra ruta la sangre y podría ser que tengan mejor pronóstico, ¿no? Vulnerabilidad celular frente a la isquemia. Todas las células son diferentes. Vamos a ver luego que ciertas zonas son más vulnerables a la isquemia. Y también acá influye mucho la edad, ¿no? O sea, mientras más joven le va mejor, ¿no? Y un poco más mayor, ya un paciente adulto mayor ya no soportan mucho la isquemia y se mueren rápido las células, las neuronas. También estado el flujo sanguíneo regional, no es igual un paciente que está bien, todos sus parámetros de hemodinámicos, presión, frecuencia cardíaca, que un paciente que esté en UCI, por ejemplo, hipotenso, que recibe vasopresores, etc. Entonces, ese estado de flujo sanguíneo es baja, no hay hipoperfusión, ¿no? Y eso empeora el asunto. Presencia de sustancias vasoactivas como ácidos grasos, radicales libres en la zona dañada. Este es un nivel ya muy profundo, muy fisiopatológico, vamos a verlo luego también. Pero esto de acá tal vez no se pueda medir, pero en nivel preclínico o nivel de investigación podría verse ahí que hay radicales libres en esa zona, ¿no? Y ácidos grasos que pueden empeorar el cuadro. Entonces, esta es tal vez la conclusión adelantada de la presentación que me han pedido. Esta es la conclusión adelantada, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Los mecanismos de muerte ocurren de dos formas. Uno que es la necrosis y otro la apoptosis. Esta es una célula normal. Necrosis también podría decirse como inflamación también. Aquí en la necrosis la célula se hincha, revienta y muere. Y aquí básicamente están el edema, hay disfunción de la membrana, y acá están todos los mecanismos que ustedes conocen inflamatorios que hay, interleuquinas, caspasas, todos los mecanismos que puedan haber
aquí se dan en la necrosis, que es una inflamación. Y el otro mecanismo, no tan paralelo, porque este es primero y esto paralelo, pero después ahí termina, ¿no? Este es último, que la apoptosis, donde la célula ahí, en lugar de hincharse, reduce de tamaño, ¿no? Y lo que acá ocurre es que es una muerte ya programada, ¿no? Y se degrada hasta cuerpos apoptóticos, ¿no? Se hace una especie de mitosis, entre comillas, se degrada y llega a morir la célula. El core llega a este nivel, el centro. Esto, la penumbra, por ahí está acá, y va llegando ya, este es el peor escenario, ¿no? Ese es el centro de la charla, ¿no? Ahora, en la necrosis, como dije, hay una cascada isquémica, ¿no? Hay un centro core donde todo está muerto, no se puede hacer nada, y alrededor una zona inflamatoria con flujo residual, un déficit energético leve, y esto va creciendo, pues, ¿no? Si no hacemos nada, sigue creciendo y se convierte en muerte toda esta parte de penumbra, ¿no? Entonces, lo que ocurre acá es una inflamación, ese es el mecanismo, una inflamación. Y en la inflamación, estos mecanismos, saben ustedes que es una respuesta, ¿no?, al daño. Y ahí cuando hacen mediciones, ¿no?, ya de proteína C, pueden hacer BSG, PCR, interleuquina 6, factor necrosis tumoral alfa, todos estos reactantes van a ver que están elevados porque es una zona inflamatoria, ¿no? A veces no va de la mano la fisiopatología y el tratamiento, muchas veces no. Antes sí mucho se decía, incluso yo lo tengo ahí en un slide mencionado, pero últimamente ha cambiado y ya no es tanto, este es el mecanismo, por lo tanto le daré este tratamiento, sino ahora es el ensayo clínico en pacientes, en sujetos, si funciona, funciona, si no funciona, no funciona. ¿Ya? Ahora se trabaja y se cambia la conducta terapéutica con el ensayo clínico. No tanto, este es el mecanismo y esto le doy. No han funcionado la gran parte de tratamientos basados en mecanismos. Pero es importante que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque si el infarto es una inflamación, de repente le doy un antiinflamatorio, ¿no? ¿Mejora? No. ¿Se dan cuenta? Más o menos esa es la idea. Pero es importante que sepan que hay esta respuesta inflamatoria. Ahora, la arteriosclerosis también es una inflamación. En realidad los términos arteriosclerosis es algo como crónico, ¿no? Que una enfermedad que se produce desde de repente de la adultez, llegando hasta el adulto mayor, y se va inflamando, hay daño endotelial, ¿no? Por acá pues hay acumulación de radicales libres, y bueno, hay factores de riesgo, como hemos hablado, ¿no? Tabaquismo, consumo de alcohol, lípidos, etcétera, y produce una ruptura intraplaca, se ulcera, ¿no? Se suelta, hay trombos, hay adhesión plaquetaria, y luego hay una respuesta molecular y celular, y se forma la placa, ¿no? Aquí en este nivel de la placa ocurre también más migración, no solamente de estos factores reactantes, sino migración también de linfocitos T, por ejemplo, ¿no? Incluso acá no está aislada la neurona, sino también hay problemas del endotelio, de los músculos, es todo, no solamente es la neurona. Y el mecanismo, otro slide que es muy importante, el mecanismo es el siguiente: se reduce el flujo sanguíneo, el cerebro compensa, caso de la presión, que es el ejemplo, los niveles, pero llega un nivel que ya hay falla ya en esta reserva energética. Y falla que la bomba, ¿no?, de sodio-potasio, se produce acidosis, la membrana se despolariza. ¿Qué sucede? Se activan los canales de calcio, voltaje dependiente, eleva el calcio dentro de la célula, se activan los fosfolipasas, ocurre la inflamación. Y acá algo importante, libera glutamato, ¿no?, que es un neurotransmisor excitador, se activan sus receptores, NMDA, AMPA, metabotrópicos, y acá al suceder eso, produce más aumento del calcio intracelular y más producción de fosfolipasas, ¿no?, formación de radicales libres y muerte celular. Y esto ocurre en el tiempo del cerebro, ¿no? Primero está en penumbra y luego aumenta y se va convirtiendo en el infarto. Diríamos que no tantas horas, o podrían ser minutos o segundos, tal vez, pero ese es ilustrativo básicamente.
y siguen muriendo. Entonces, esa era la necrosis, ¿no? O inflamación. La apoptosis, aquí hay señales intracelulares y expresiones de genes activados, ¿no? Esto es más genético ya. Por exposición, la isquemia a la isquemia que conduce a la activación de enzimas proteolíticas que se llaman caspasas, ¿no? Hay como 14 caspasas, unas iniciadoras y otras efectoras, como la caspasa 3. Estas destruyen las proteínas citoplásmicas, las membranas, ¿no?, necesarias para la supervivencia, ¿no? Y se activan estas caspasas y esto básicamente hay un desequilibrio ya y desencadena expresión de señales de muerte a nivel genético y a través de proteínas proapoptóticas. Las señales de supervivencia se agotan y está destinado a morir. Y eso más o menos es la definición de apoptosis. Entonces, esos fenómenos de muerte tardía, así se restablezca el flujo sanguíneo, ya está muerto ya. Por eso dice, ¿cómo están mis arterias? Ya está bien, ¿no? Pero ya es el daño, ya está muerto. Por eso que todo debe ser precoz, ¿no? Entonces ocurre eso y muy dependiente de tiempo. Ahora han cambiado los tiempos, vamos a ver luego en otro slide. Y más o menos este es el esquema resumen de esos slides anteriores, donde en primeros minutos, como les decía, ocurre la excitotoxicidad, despolarización y la inflamación en minutos, horas, y la apoptosis después, días de repente, y eso más o menos es lo que ocurre en el tiempo. Inflamación primero y luego apoptosis. Si lo vemos a nivel segundo, ¿qué pasa cuando háganse la idea que alguien lo están ahorcando del cuello? A los 10 segundos, pérdida de actividad eléctrica neuronal, afectación de la síntesis proteica. A los 30 segundos, falla la bomba de sodio y potasio, pérdida de la función neuronal. Al minuto, niveles letales de ácido láctico, mediadores de la cascada isquémica. Y a los 5 minutos, cambios irreversibles en organelas intracelulares, daño, muerte. Este es viéndolo de otra manera. Y el proceso que conlleva la muerte. La célula ante la isquemia es vulnerable. Habíamos visto que hay algunos factores, ¿no? Pero aparte también hay ciertas zonas más vulnerables que otras en el cerebro. Por ejemplo, las neuronas más sensibles son en la corteza de la capa 3, 4, 5, el hipocampo, bien sensible. Hablaron en epilepsia, ¿no? Al del hipocampo, ¿no? A la isquemia, el cuerpo estriado, la célula de Purkinje en el cerebelo también, las neuroglías, se afecta primero la oligodendroglía, los trocitos, por último la microglía, células del endotelio vascular últimas en dañarse. Entonces estas son las neuronas, primero se dañan, de ahí se dañan la glía o el sostén, y al último se dañan las células de los vasos sanguíneos. Eso más o menos es cómo resisten las células. Eso es todo, no es solo una neurona. Entonces, estos factores pues que aumentan el tamaño son clínicamente ya un poco cuando aumenta la concentración de ácido láctico, hiperglicemia, hipertermia, cifra de presión arterial e hipoxia. Más o menos ese es lo que ocurre. La presión arterial depende muchos cortes de presión y depende cómo lo entendamos, ¿no? ¿Qué sucede? En un agudo hay que dejar la presión alta. Si no se hace trombolisis, techo 220, 120 y más para arriba bajarle. Si se hace trombolisis, techo 185, 110. 24 horas más o menos el tiempo. Y si le hago trombolisis, quiero monitorizarlo ya durante y después de la trombolisis hasta 24 horas, 180, 105. Son 3 cortes de presión. O sea, son cortes ya estudiados donde se debe mantener la presión. Pero en general en el agudo, no bajarla mucho porque tiene que llegar perfusión cerebral. Entonces, esa es la idea. Pero ya pasa el agudo, o también antes que dé un infarto, ¿no? Tiene que estar la presión normal, no menos de 140, 90, ¿no? Normal. La presión es muy dependiente, ¿no? De tiempo. Entonces, como ustedes saben, esta zona entre las flechas es la penumbra. Es un tejido funcionalmente en falla, pero estructuralmente normal. Y este es el core o la zona muerta, ¿no? Todos los tratamientos van para salvar la penumbra. Este acá no. Entre comillas, el muerto está muerto y dependiente del tiempo. Entonces,
Como les he comentado, la acción terapéutica es a la zona de penumbra, ¿no? El detalle es el siguiente, de que allí tallaron desde hace 2 décadas los neuroprotectores, que encajaban exacto de acuerdo al mecanismo fisiopatológico, ¿no? Recuerdan ustedes muchos productos, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Pese a que el mecanismo es el adecuado, donde actúan estos agentes neuroprotectores, no funciona. ¿Por qué? Porque esto se ve en los ensayos clínicos. 3.000 pacientes, 1.000 pacientes. A un grupo le dan el fármaco y a otro no le dan, y al final, en el seguimiento, con sus escalas, que ranking modificado, calidad de vida, EQ5, un montón de scores de deterioro cognitivo, se evalúa el tiempo a los 3 meses mínimo, o más de repente, y se ve que los pacientes que le dieron el tratamiento neuroprotector versus el que no le dieron, no hay diferencias. Entonces, casi todos han caído, los neuroprotectores han caído, pese a que encajan en el mecanismo. No vamos a hablar de productos, pero ustedes ven en la televisión, ¿no? Tal producto vende, ¿no? Vende, pero no funciona. Así de simple. Si ustedes ven, no actúa a nivel magnesio, de sopapa, efectivamente es cierto, pero funciona no, porque se prueba en el ensayo clínico y no en el mecanismo fisiopatológico. Para que ustedes más o menos vean cómo los fármacos se ven si son eficaces o no. Ahora, de la fisiopatología de tratamiento, las medidas generales, como el apoyo vital y control del medio interno, son importantes, ¿no? Si llega un paciente, ¿qué hay que hacer? Manejo de factores agravantes, ¿no? Presión, ya les dije los cortes, pero para repetir, a que no se le hace trombolisis, no debe estar más de 220 y 120, y al que se le hace, como criterio, menos de 185, 110, ¿ya? La temperatura, menos de 38. La glicemia, mantener entre 140 y 180. La hipoxia, mantener una saturación mayor del 94%. Esos son los puntos de corte claros por las menos 24 horas iniciales. ¿Qué pasa? Hay que recanalizar la arteria, o sea, hay que reperfundir. Hay unas ventanas o tiempos, ¿no? Por ejemplo, trombolisis endovenosa hasta 4 horas y media. Trombectomía mecánica con los últimos estudios hasta 24 horas, pero en pacientes subseleccionados. ¿Ya? Eso es muy especializado. Ese es el único tratamiento 1A. Para esto no es en cualquier lugar, tiene que haber centros de ictus, lugares especializados, tipo unidades coronarias, entre comillas, pero del cerebro, y gente entrenada, ¿no? Y recuperación de tejido cerebral metabólicamente comprometido, mental de neuroprotección, existe, pero como le dije, los fármacos no han sido efectivos acá, y meramente teórico. El centro es acá, trombolisis, trombectomía del infarto cerebral. Para concluir, y luego, como le dije, he reservado mucho tiempo para ustedes si consideran preguntas colaterales, ¿no? Que pueden quedar en el vacío, sino que yo he traído lo que me han pedido, que es fisiopatología. ¿Sí? Primero, isquemia cerebral focal es un proceso complejo, como pueden ver, y muy dinámico, dependiente del tiempo. Desencadena señales bioquímicas y genéticas que llevan a la destrucción de los componentes celulares por mecanismos de necrosis y apoptosis. El otro, que si conocemos estos mecanismos responsables de la muerte celular, sus factores agravantes que hemos conversado y su perfil temporal de expresión, permite aplicar medidas terapéuticas de reperfusión y neuroprotectoras eficaces. ¿Y qué es acá? Reperfusión, trombolisis, trombectomía. Eso es lo que había traído, y no se olviden que tiempo es cerebro, tiempo perdido es cerebro perdido. Y ahora la doctrina ya de la neurología vascular es imagen en el cerebro. Como les dije, del prehospitalario directo al tomógrafo, porque hay que ver la imagen y hay que actuar. No esperan que lleguen, que le hagan su historia, que van, no, ya en el prehospitalario se va tomando la presión, todo lo que le hacen en emergencia, mejor le hacen afuera. Se está perdiendo tiempo ahí. Eso no es. Muchas gracias. Preguntas con gusto.